Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Buenos días, los saludo hoy 18 de mayo, mes de las madres. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión correspondiente a los domingos en la mañana. Meditaremos en Oremos 3 veces. Hola, buenos días. Les invito a que meditemos en esta mañana con el tema Oremos 3 veces. Ese es nuestro tema. Dígale a la persona que está ahí cerquita, oremos 3 veces. Eso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta ocasión, por esta oportunidad que nos das, por la libertad que nos das de venir hasta este lugar. Estamos reunidos en tu nombre, admitiendo, reconociendo nuestra necesidad de ti. Te necesitamos. Por esa conciencia es que estamos acá. Queremos ser llenos de ti, de tu presencia. Sabemos que eres propicio a nuestra necesidad, Señor. Estamos delante de ti. Nuestro corazón está abierto para ti, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, oremos 3 veces. Les invito a que nos ubiquemos en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y vamos a mirar los versículos 9 al 13. Quiero hacerle algún comentario. Tal vez algunos recordarán de alguien que nos cuenta la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que se hizo muy famoso por orar 3 veces al día. Daniel, ¿cierto? Bueno, empiezo por decirles que no se trata de eso, no se trata de Daniel, no se trata de orar 3 veces al día. Empiezo diciéndoles que no se trata de un número de veces determinado. El número 3 como 3 veces específicamente o estrictamente o literalmente 3 ocasiones. No se trata de eso, sino que se trata de otra cosa. Se trata de una actitud, pero lo podemos ver en la palabra como orar 3 veces. Y por eso es que el título nos invita para que oremos 3 veces. Miremos en Lucas capítulo 11 los versículos 9 al 13. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Miremos esas preciosas palabras del Señor Jesús, y pienso que ese versículo 9 es muy diciente y que nos ayuda como a enfocarnos bien en qué es eso de oremos 3 veces. Dice el versículo 9, usted puede notar que hay tres cosas, 3 instancias distintas. La primera es pedid, dice. Pedid.
además de 3 instancias, también cada una viene acompañada con una promesa muy bonita. Pero miremos primero esas instancias. Lo primero que dice es pedir. En nuestras oraciones, cuando pedimos, eso se refiere o está relacionado a una oración muy general, a la oración que podemos hacer por la mañana, de carrera, antes de salir. Señor, pongo mi vida en tus manos, bendice la familia, bendice la congregación, en tus manos pongo el país. Es una oración general. Diga, pedid. Pedir es algo general. Si nosotros pedimos algo así general, dice ese versículo 9, que si pedimos, se nos va a dar. Pedimos algo y eso que pedimos, el Señor lo va a dar. La palabra de Dios nos muestra en el Evangelio de Juan, también en la carta de Santiago, nos muestra que debemos pedir de una manera adecuada, porque si no pedimos de manera adecuada no vamos a recibir. Debemos pedir conforme a la voluntad del Señor y no conforme a nuestros deleites. No voy a ahondar en ese asunto, solamente quiero decir que pedir acá es una oración general. Es una oración general. No estoy especificando prácticamente nada. Bendice mi familia. ¿Cómo? ¿Quién está enfermo? ¿Quién necesita paz? ¿Quién necesita dinero? ¿Quién necesita alimento? No estoy especificando nada, solamente algo general. Pongo en tus manos al país, al pueblo, a la educación, al gobierno, a los niños. ¿A quién? No, algo general. Pedir es algo general. Luego dice el versículo 9, buscad y hallaréis. El que busca, según este versículo, halla, tiene esa promesa. Así como dice que el que pide, al que pide se le da, aquí dice que el que busca, halla. Ese buscad es algo un poco más intenso, más específico, porque está buscando. No está pidiendo, sino que está buscando. Y el que busca, la palabra tiene una promesa allí, el que busca, halla. Buscar es una súplica, ya no es una oración general, ya se trata de una súplica, algo que está en nuestro corazón como una carga. Cuando Dios pone una carga, sentimos algo en el corazón, una inquietud, y hasta que no vamos a orar por eso, usted lo ha notado, no descansamos. La oración tiene que ser así, producto de una carga, y no parar de orar hasta que descansemos de esa carga. Por ejemplo, hemos estado orando por Colombia, específicamente los martes y los miércoles. ¿Ya deberíamos de parar? ¿Alguien tiene una notificación de parte de Dios? ¿Ya no ores más por Colombia? No, tenemos que orar. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparezca esa carga. Es una oración más específica. Se ha orado por el gobierno, se ha orado por los niños, se ha orado por los ministerios, se ha orado por la educación, se ha orado por diferentes cosas. Es una súplica que hemos hecho delante del Señor, y ese buscad entonces es una súplica más específica. Ya no digo bendice mi familia, sino que digo mira mis padres, te pido por esto y aquello específicamente, y vengo ya un tiempo orando por ese asunto. Es algo que tengo en mi corazón. Cada vez que recuerdo a mis padres, oro por ellos. Cada vez que recuerdo a mis hijos, oro por ellos. Cada vez que recuerdo el país, oro por ellos. Oro por cosas específicas de la congregación. Ese es buscar. Y la palabra dice que el que busca, halla. Y finalmente el versículo 9 dice, llamad y se os abrirá. Llamad es más intenso que buscar. Y buscar es más intenso que pedir. Pedir es general, buscar es una súplica específica, pero llamar es algo más intenso todavía. Es algo donde yo definitivamente derramo mi corazón. Es algo que yo siento que si yo no oro por eso, literalmente me muero. Hay una agonía que me hace insistir en esa oración. Y mire que no dice pedir, no dice buscar, sino que dice llamar. Y la promesa es que, dice el versículo 9, llamad y se os abrirá. El Señor abre en el sentido que empezamos a tener una comunión plena con Él.
En la oración general, en la de pedir, nosotros tenemos una comunión con el Señor, pero no es una comunión tan plena. En la siguiente, en la de buscar, es más intenso porque estoy persistiendo en cosas específicas. Pero en la tercera ya estoy en una comunión plena con el Señor. Ya puedo ser uno con el Señor. Ya puedo conocer exactamente cuál es el deseo del Señor. Mi voluntad se pone en línea con la voluntad del Señor. La oración correcta lo vimos hace muchísimos años. Wow, no recuerdo, hace muchísimos años. Tal vez en el 2010, quizás. Vimos que la oración correcta no se origina de nuestro corazón, ni se origina de nuestro espíritu, sino que se origina de Dios mismo. Dios pone una carga, un deseo, un anhelo en el corazón de alguien, y ese anhelo, cuando es recibido, cuando se percibe, cuando se está en comunión con el Señor y se escucha la voz del Señor, se escucha ese anhelo, esa voluntad que Él quiere, que Él ha puesto, se convierte en una carga en nuestro corazón. ¿Pero de dónde viene esa carga? Del Señor. Cuando nosotros vamos en oración delante del Señor, nos vamos literalmente a descargar, así como dice el apóstol Pedro. Nuestra ansiedad la echamos sobre Él, porque tenemos confianza en el Señor. Yo no puedo con esa carga. Tengo ese familiar muy enfermo y los médicos no resuelven, los medicamentos no resuelven. Hemos orado y tampoco vemos la solución del asunto. Eso se convierte en esa carga y voy a descargarme delante del Señor. Yo tampoco puedo sanar, el Señor sí. Entonces voy y literalmente le transfiero esa carga a Él. Cuando termino de orar, mi familiar de pronto está enfermo, de pronto hasta muere, pero ya no tengo esa carga. Ya me descargué, porque se la trasladé literalmente al Señor. Así es que debemos orar. Ese versículo 9 nos muestra esos tres niveles, esas tres oraciones. Por eso es que debemos orar 3 veces. Debemos orar 3 veces. El Señor nos pone un asunto, un motivo: la construcción de este local. La construcción de este local, ya está este primer piso, el segundo piso le faltan cosas, el tercer piso sí que es cierto que le falta cosas, no tenemos el dinero, tenemos que ponernos de acuerdo, hemos tenido un bajón en ese sentido, de pronto están mal nuestras finanzas en la familia, de pronto no estamos destinando el dinero para otras prioridades, lo que sea. Pero ¿cuál es la clave en ese asunto? Orar. Pero no hacer solamente la oración general: Señor, danos el dinero para hacer esto, amén. Sino que debemos pedir, debemos buscar y debemos llamar. Debemos hacer oración general, sí. Debemos hacer súplica específica, sí. Y debemos llegar al punto de intensidad de ser uno con el Señor. Y en ese momento el Señor me va a decir cuánto tengo que dar, o si no tengo que dar, o cómo voy a captar los recursos. Va a guiar a los hermanos que están en la gestión de la construcción, los va a guiar cómo canalizar mejor los recursos, cómo optimizarlos, que eso ha sido un derrotero que hemos visto, la optimización de los recursos. Si somos uno con el Señor, está absolutamente todo resuelto. Pero es que no se ha terminado la construcción, pero ya somos uno con el Señor. Ya está todo resuelto. Es cuestión que en el tiempo se vea la solución que el Señor ya ha determinado. Pero la oración tiene que ser con esa intensidad. Empezamos general, luego más específico y luego de una manera tan intensa que llegamos a ser uno con el Señor. Versículo 10 dice, Lucas 11:10: porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esa es la promesa del Señor. Todo aquel que pide, todo aquel que busca, todo aquel que llama, todo aquel que lo haga tiene respuesta. Usted no puede decir, no, pero ore usted porque el Señor lo escucha a usted. No, allí dice todo. El versículo 10 dice, porque todo el que lo hace encuentra la respuesta de parte del Señor. Tal vez la respuesta no sea la esperada,
Tal vez la respuesta no es como nosotros lo imaginamos. El Señor siempre nos sorprende. A veces pensamos que nos está ignorando, a veces pensamos hasta que nos está castigando con el silencio, pero realmente el Señor siempre está en control, siempre está escuchando, y el Señor es fiel para cumplir lo que ha dicho en los versículos 9 y 10. Siempre el Señor atiende nuestro clamor, pero debemos orar 3 veces. Insisto, no es un número de veces, número 1. Número 2, ya no oro más. No, se trata de una actitud espiritual, de aumentar nuestra intensidad. Empezamos con lo general, luego especificamos y luego lo hacemos de una manera tan intensa que ya llegamos a ser uno con el Señor. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Vamos a leer el 11 y el 12. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Dice el versículo 11, ¿qué padre de vosotros? ¿Es correcto nosotros pedirle al Señor pan? ¿O es muy mezquino? Es a toda hora pidiendo pan. No, pida la salvación de las almas, pero ¿por qué va a pedir pan? ¿O debemos pedir pan? La palabra nos dice que podemos pedir pan. Acá hay un ejemplo donde está que podemos pedir pan. De hecho, debemos pedir absolutamente todas las cosas al Señor. En el Padre Nuestro, Él nos enseñó a pedir cosas específicas, a darle gracias por el pan. Eso implica que estamos dependiendo de Él cada día para nuestra provisión. Le pedimos que nos libre de tentación, le pedimos que nos perdone, le pedimos cosas específicas. Está bien pedirle cosas específicas. Aquí está hablando de pedir pan. Lo siguiente es pedir pescado. Y lo tercero es pedir ¿qué? ¿Pedir qué? ¿Está bien pedir un huevo? Señor, danos un huevo para el desayunito. ¿Sí está bien? Sí, está bien. Y todas esas cosas son cosas específicas que necesitamos para nuestro sustento, para nuestro bienestar. Pero más allá de ser cosas específicas, también representan algo esas 3 cosas. El pan proviene de la tierra, ¿cierto? ¿Y el pescado? Del mar. Puede ser del río. Puede ser de una laguna. Generalmente o genéricamente digamos que del mar. ¿Y el huevo de dónde proviene? De la gallina. Y la gallina es un ave. Podemos pensar que ahí está mostrando el Señor 3 cosas: las riquezas de la tierra, las riquezas del mar y las riquezas del aire. Las riquezas de toda la creación, las riquezas están disponibles para nosotros, para nuestra satisfacción. ¿Qué debemos hacer respecto a esas riquezas? Pedirle al Señor. Y si le pedimos, Él nos va a dar lo que necesitamos. Él es oportuno para nuestra necesidad. Le pedimos una cosa y no nos va a salir con otra. Ahora, si usted va a rezar, ¿cierto?, el Padre Nuestro, y le está diciendo, el pan de cada día dánoslo hoy, entonces el Señor está pensando que usted solamente va a comer pan. A propósito, yo perdería ahí porque ya no puedo comer pan, por lo menos por estos días. Así que no es que tenga que ser específicamente una cosa, sino que es algo genérico. Necesitamos las riquezas de la tierra para nuestra satisfacción y se las podemos y debemos pedírselas al Señor, ¿de acuerdo? Con esas riquezas de la tierra, del mar y del aire vamos a quedar satisfechos, vamos a quedar plenos. Luego el Señor dice aquí en el versículo 13: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A ver. ¿Y qué tiene que ver el pan con el Espíritu? ¿O qué tiene que ver un pescado con el Espíritu? ¿O un huevo con el Espíritu? El pan es para saciarme. Y el pescado para saciarme. Y el huevo para saciarme. ¿Y el Espíritu? ¿Y el Espíritu para qué? Para saciarme.
Entonces, ¿sí tienen relación? Completamente. El Señor aquí nos está mostrando en su palabra que nosotros somos susceptibles de experimentar, de sentir ciertas necesidades específicas, como del alimento, como del pan, como de un pescado, como de una fruta, como de un huevo. Y es para nuestra satisfacción. A veces vamos delante de Él no a pedirle estas cosas, sino a pedirle paz. Señor, necesito paz en mi corazón. Necesito dirección. Necesito que me ayudes con este conflicto que tengo con mi cónyuge, con esa situación que se me presentó con los vecinos, con esa situación del gobierno. Vamos delante de Él con cosas específicas. ¿Y por qué? Porque estamos intranquilos y le pedimos cosas para, con la respuesta del Señor, poder tener satisfacción. Y el Señor nos está mostrando acá que en última instancia lo que verdaderamente a nosotros nos da satisfacción no es el pan, no es el pescado, no es el huevo, ni siquiera es la paz o el dinero o la armonía o la salud, sino que lo que verdaderamente nos da satisfacción es su Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos solamente la primera oración, oramos una vez general, de pronto pedimos y el Señor nos va a dar el pan que pedimos. Si de pronto estamos haciendo la súplica más específica, entonces la vamos a hallar. Pero solamente hasta que oremos la tercera vez, es decir, con la intensidad suficiente como para tocar y Él nos abre, entonces podemos tener comunión con Él, y al tener comunión con Él, el Espíritu de Dios nos va a llenar, y es allí donde verdaderamente vamos a tener satisfacción. Así no tengamos el pan. Usted lo ha experimentado. Así no tengamos el pescado, así no tengamos el huevo, así no tengamos la salud. Pero no podemos dejar de orar por el asunto hasta que ya tengamos ese aviso de parte del Señor, hasta que ya no sintamos esa comunión con el Señor, hasta que ya no sintamos esa plenitud del Señor, hasta que no sintamos que ya somos uno con Él. ¿Y cómo saberlo? Muy sencillo. Se acaba esa inquietud, se acaba esa carga. Ya, mira, esa persona sigue enferma, pero ya tengo tranquilidad, porque ya toda esa carga, toda esa ansiedad que yo tenía fue literalmente transferida al Señor. La oración, queridos hermanos, no es simplemente charlar con Dios o pedirle cosas al Señor o adorarlo. Esas cosas son ciertas, pero es más que eso la oración. En la oración se produce una transformación. A veces queremos que se transforme la situación, cambia este país, y de pronto en la oración lo que el Señor quiere es cambiarme a mí. Si yo oro 3 veces, voy a facilitar que el Señor me pueda cambiar a mí. De lo contrario, entonces solamente me voy a quedar en lo general, en las cosas generales, y las voy a tener, pero no voy a ser transformado. La oración tiene su poder, pero no la estoy optimizando, no le estoy sacando todo el provecho. Queridos hermanos, oremos 3 veces. Hay unas cosas que el Señor nos puso a orar alguna vez, y oramos, y de un momento a otro dejamos de orar. Yo no volví a orar por mi suegra. Yo no volví a orar por la conversión de mis vecinos. Algo pasó. ¿Por qué dejaste de orar? Por ese motivo. ¿El Señor te quitó la carga? ¿O te cansaste de orar? ¿O se te olvidó? Estabas orando por la restauración de tal cosa. Estabas orando por Israel, por ejemplo. ¿Y ya por qué no estás orando por Israel? ¿El Señor te quitó esa carga? ¿O ya te aburriste de estar orando por Israel? ¿Cuántas veces tenemos que orar por Israel? ¿Cuántas veces? Tenemos que orar 3 veces. Es decir, tenemos que orar no solamente en la manera general, sino en la manera específica, y luego aumentar la intensidad de tal manera que en cuanto al asunto con Israel seamos uno con el Señor.
Y cuando ya sucede eso, entonces quedamos con tranquilidad. Posiblemente más adelante el Señor vuelva a poner la carga de orar por Israel, posiblemente. Pero que sea el Señor el que pone y el que quita la carga. Y no sea nuestra alma, y no sean nuestras emociones o nuestras ideas. Nosotros ideas brillantes tenemos, pero sabemos en los líos que nos meten esas ideas brillantes que tenemos. Debemos depender absolutamente en todo asunto del Señor. Que Él ponga la carga y que Él sea que quita la carga. Que dejemos de orar, no porque nos cansamos, que dejemos de orar por algo específico, por revelación de parte de Dios. Dios ya me reveló, entonces ya dejo de orar. De lo contrario, sigo orando. Insisto, no es un número de veces, pueden ser 4 veces, pueden ser 1000 veces, pueden ser 5 minutos, pueden ser 5 años, pueden ser 50 años, pero tengo que orar 3 veces. Un estilo, una actitud espiritual que debemos tener en la oración. Acompáñame ahora, por favor, a Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, o sea, en toda la 51 con segunda. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy y oro. Voy a aprovechar ese nombre, es un nombre muy bonito, Getsemaní, para recordarte, si ya lo sabías o tal vez no lo sepas. Getsemaní tiene un significado. Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Y allí en Getsemaní el Señor acostumbraba a orar con sus discípulos. Y en esta ocasión que narra Mateo capítulo 26, el Señor estaba orando justo antes de ser tomado prisionero para morir en la cruz del Calvario. Así que no era una situación normal, no era una situación común, sino algo crítico para el Señor. Y Él tenía mucha tristeza y mucha angustia, como lo dice el relato. Literalmente allí en Getsemaní, que es prensa de aceite, el Señor estaba sufriendo una presión fortísima para que el aceite pudiera ser liberado, es decir, para que el Espíritu de Dios pudiera ser liberado, cosa que hemos aprendido con Juan capítulo 7, cuando el Señor Jesús es glorificado, es decir, cuando el Señor Jesús muere y resucita, ahí sí el Espíritu Santo podía venir. Antes no. Se requería esa presión al Señor para que el Espíritu pudiera ser liberado. En su muerte es liberado y en la resurrección es impartido a los creyentes. Lo que nos enseña el Evangelio de Juan, particularmente capítulo 7, capítulo 20 en la resurrección. Muy bien, aquí está el Señor entonces en Getsemaní según el versículo 36 de Mateo 26, versículo 37 en adelante. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Note este detalle porque es muy importante. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Y por qué razón? Lo que le esperaba era terrible, el tormento que le esperaba. Y él es Dios, pero está en su humanidad sintiendo esa angustia y esa tristeza. El versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma, nota su parte humana, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Note que el Señor está triste hasta la muerte. Ha dicho así. Versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo estaban los discípulos? Orando. No vamos a dejar a Jesús solo en ese momento de tanta angustia, y más que nos ha recomendado. No, ellos estaban ¿cómo? Dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Diga: mi espíritu está dispuesto, pero no podemos quedarnos relajados. ¿Por qué? Porque también tenemos carne. ¿Y cómo es esa carne? Débil. Ese versículo lo tenemos que tener en cuenta todos los días de nuestra vida. Queremos hacer la voluntad de Dios, ¿y por qué no la hacemos? Porque nuestra carne es débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estamos simplemente condenados a solamente querer hacer la voluntad de Dios, pero a desagradarle con nuestras acciones? No. El Señor acá está mostrando la solución. ¿Cuál es la solución? Versículo 41 lo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Él sabe que el espíritu está dispuesto y que la carne es débil. Él sabe, y nos está revelando eso. Nosotros lo sabemos, pero Él nos lo dice de una manera clara. Cuando esté listo para servir al Señor, tenga cuidado. Su carne no ha desaparecido. Entonces, ese deseo de servir al Señor usted lo tiene que acompañar con oración. ¿Por qué? De lo contrario va a entrar en tentación. ¿Y por qué si le quiero servir al Señor? Porque la carne es débil. Es por eso. Hagamos una pausa allí en Mateo 26, 41 y miremos por favor un momento en Lucas 22. Lucas 22, los versículos 44 y 45. Lucas 22 es el pasaje paralelo a este. Lucas 22, versículos 44 al 45 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? A causa de que habían trasnochado la noche anterior. A causa de que habían caminado mucho bajo el sol y estaban agotados. ¿Qué dice la palabra específicamente? Y me encanta que sea un médico el que nos aporta este detalle. Él sabe cómo reacciona nuestro cuerpo ante las cosas de nuestra alma. Dice específicamente el versículo 45: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hermanos, cuando tenemos una situación delicada y oramos por el asunto y vemos que la situación sigue y es algo que nos aflige mucho, nos cargamos de tristeza. ¿Saben cuál es nuestro impulso? Dormir. Estamos tan tristes que no tenemos ganas ni siquiera de orar. Tristeza más falta de oración igual dormir. Y nos quedamos dormidos en medio de la situación más crítica, aunque si invocamos el nombre del Señor podemos ser salvos inmediatamente, pero la tristeza nos coge ventaja y no oramos, y entonces nos dormimos. Y hay unos asuntos en nuestra vida que están ahí. No es sino orar por eso, no es sino orar por esa enfermedad, no es sino orar por ese dolor de cabeza que tenés, no es sino orar por ese problema con el vecino, no es sino orar por esa situación y ya. Pero es una cosa que nos agobia, que nos da tanta tristeza que no lo hacemos. Entonces nos dormimos, y dormidos estamos padeciendo el problema. Tenemos que despertarnos y orar. Miren, los discípulos se han quedado dormidos a causa de la tristeza, nos dice Lucas. ¿Y el Señor cómo estaba? ¿Estaba feliz? ¿El Señor sí estaba feliz? En Mateo 26 estamos viendo que el Señor estaba angustiado y triste.
triste hasta la muerte. Entonces, ¿el Señor se hubiera podido quedar dormido por esa tristeza? Claro que sí, pero escogió otra cosa. ¿Escogió qué? Orar. Hermanos, escojamos orar. La solución no es dormir, en absoluto. La solución es ¿cuál? Orar. Ellos se quedaron dormidos por la tristeza. Jesús también tenía tristeza, estaba afligido, estaba en agonía, pero escogió orar. Y dice que en su agonía no solamente oraba, sino que oraba más intensamente. Hermanos, cuando tengamos una carga de oración y a la vez tengamos tristeza porque no vemos la respuesta, no vemos la salida, eso nos va a dar tristeza. Y nuestro reflejo va a ser abandonar la oración y quedarnos dormidos. Pero estamos aprendiendo de parte del Señor que lejos de dejar de orar, debemos antes aumentar la intensidad. Debemos orar más intensamente. Entonces ore audiblemente, clame, grite, adore, acompáñese de otra persona. Aumente la intensidad de la oración. No oremos simplemente, no se dio, pedí, no me dieron, no veo el resultado, qué tristeza, me duermo. No, oremos 3 veces. Aumentemos la intensidad. Orar 3 veces, vuelvo a decir, no es un número 1, 2, 3, ya no oro más por eso. No, es aumentar la intensidad de nuestra oración hasta que ya no haya carga, hasta que estemos completamente descargados. Así lo hizo nuestro Señor. Volvamos por favor a Mateo capítulo 26 y miremos los versos 42 hasta el 46. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez. Diga, por segunda vez. Oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La primera vez, ¿cómo he orado? ¿Cómo he orado la primera vez? ¿Así o he orado distinto? Así, la misma cosa. La misma cosa. Hermanos, si pensamos que la oración es un rezo, pues qué pereza. Ore media vez y ya. Pero la oración no es un rezo. La oración es más que hablar. En la oración yo pido, en la oración yo busco y en la oración yo toco. En la oración yo recibo, en la oración yo hallo y en la oración se me abre para tener plena comunión. Así que no se canse de orar, no se canse de orar, así sea la misma cosa. El Señor ora por segunda vez, ¿qué? La misma cosa. ¿Por qué? Todavía tenía carga. ¿Y era algo importante? Claro, la salvación. Nuestra salvación, nuestra redención. Ora por segunda vez, dice la palabra. Dice, versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. Diga, oró por tercera vez. ¿Cuántas veces oró Jesús aquí? 3 veces. Oró por tercera vez, pero ahora sí ya cambió. Ahora sí ya dijo, bueno, oro porque perdones a esta gente. No, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué dice el versículo? Versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Un rezandero Jesús. No, para nada. Para nada. Si estuviéramos sometidos a semejante prueba, que sabemos que en pocas horas vamos a ser azotados y morir colgados en una cruz, te aseguro que vamos a orar 3 veces. Vamos a orar con toda la intensidad que sea necesaria para tener la fuerza de parte de Dios y dar ese paso, beber literalmente esa copa. Y eso lo hizo nuestro Señor. Versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Algo pasó. Cuando oró la tercera vez, él ya estaba listo. Ya no oren más, ya descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.
levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Señor ya estaba listo para ir a la cruz, para ser ese Cristo que no solamente fue encarnado, no solamente murió, sino que también resucitó y ascendió, pero tenía que pasar por la muerte. Sin muerte no hay resurrección. Y Él tenía que hacer los 4 pasos, porque Él es el Cristo, Él es el Salvador. Levantaos, ya viene el que me traicionó, el que me va a entregar. Vamos, ya estoy listo, porque había orado 3 veces. ¿De acuerdo? Situaciones difíciles con nuestros hijos, no hagamos una oración general, metámosle intensidad hasta que la carga desaparezca. ¿Todavía tienes carga? No pares de orar. Es que ya llevo 20 años orando. Siga hasta que el Señor sea el que le avise, el que le diga que ya no más. Hasta que usted esté listo y se pare de allí, firme, a seguir con las demás cosas que tenga que hacer. Amén. Ese es el ejemplo del Señor. Miremos por favor en 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12. ¿Has orado en estos días por la construcción del templo? Nos falta mucho y tenemos un poco de deudas. Es un esfuerzo. Y el Señor ha sido fiel. ¿O hemos sido nosotros? No se nos puede olvidar, es agarrados del Señor. Entonces no podemos soltar. No podemos soltar. Aquí el asunto, sí, se requiere el dinero, pero el asunto es estar agarrados del Señor. El asunto aquí es, en cuanto a esta construcción de este local, es orar 3 veces. Diga, voy a orar 3 veces. ¿Eso qué implica? Voy a aumentar la intensidad hasta ser uno con el Señor. 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Revelaciones que había tenido ¿quién? El apóstol Pablo. El Señor le dio unas revelaciones exquisitas, asombrosas a él. Y entonces eso lo hubiera podido llenar de vanagloria. Competir con los otros apóstoles. A ver, ¿qué le ha revelado Dios a usted? Muéstreme, dígame cómo es el paraíso. Dígame cómo es el tercer cielo. Nadie, solamente Jesús y Él. Pero mire cómo es el Señor. El Señor sabe lo que necesitamos. A veces nos duele la rodilla de la pierna derecha y uno dice, hombre. Y hemos orado por eso y persiste ese dolor. El Señor sabe lo que necesitamos. El Señor sabía que Pablo necesitaba esto. Por eso se lo dejó ahí. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces oró Pablo? ¿Cuántas veces oró Pablo por ese asunto? Por un asunto que le afligía, algo sobre la carne, algo sobre él, muy probablemente una enfermedad y posiblemente una enfermedad en sus ojos. Qué bueno poder ver bien, ¿no? Los que necesitan gafas o los que necesitamos gafas y estamos en la calle y nos llueve. Qué horror, uno dice, no veo nada. Entonces me quito eso porque está llena de gotas y no, pues no veo nada tampoco. Uno no sabe, que es durísimo. Y para una persona como él que necesitaba sus ojitos no para ir a ver televisión, por favor, para hacer la obra del Señor, él había orado ¿cuántas veces? 3 veces, dice el versículo 8. Versículo 9, y me ha dicho, ¿quién le contestó? El Señor. Y me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces lo sanó. No, lo dejó con ese problema, pero le dijo, bástate mi gracia.
La gracia, como hemos aprendido, es la vida de Dios en Cristo. Ese Cristo resucitado que está en nosotros es la gracia que nosotros podemos disfrutar. La gracia no es solamente un favor no merecido. Oh, lo es, por supuesto. No merecíamos al Señor, no merecíamos la salvación, pero nos ha dado la gracia en Cristo Jesús. Con Cristo lo tenemos absolutamente todo. Tenemos el pan, tenemos el pescado, tenemos el huevo, tenemos al Espíritu. Y si tenemos al Espíritu, lo tenemos absolutamente todo. De pronto, en primera instancia, no lo sabemos, no somos conscientes de eso. De pronto, en nuestra oración general, no lo vamos a experimentar. Por eso, además de pedir, tenemos que buscar. Debemos hacer súplicas específicas, pero no basta. Hay que aumentar la intensidad de la oración hasta llegar a ser uno con Él. Cuando sentimos que somos llenos del Espíritu, ¿qué nos falta? Ay, ¿dónde habrá un huevo? No, estamos plenos. Estamos, mejor dicho, no necesito a Goliat, necesito 3 Goliat. 3 Goliat que vengan. ¿A dónde está el ciego que estoy que lo sano? ¿Sí me entiende? Cuando somos uno con el Señor, ya se terminó. Ya nuestra carga, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra ansiedad fue transferida. Ahora su paz, que sobrepasa todo entendimiento, ha guardado en nuestro corazón, y ya podemos levantarnos de ahí, como lo hizo Jesús, a hacer lo que tengamos que hacer, pero con una petición general. Señor, ayúdame porque es que tengo una entrevista y amén, ya salgo porque... Y llegamos a entrevista a tartamudear. Claro, una oración general. O peor, nos fue súper bien y me contrataron y no era el deseo de Dios y me meto en un lío en esa empresa. En cambio, si llevamos todos los días nuestras cosas delante del Señor y estamos orando 3 veces por este asunto, vamos a ser uno con Él y vamos a poder no solamente conocer, sino hacer su voluntad. Pablo no fue sano, pero fue un hombre que vivió a plenitud. Él experimentó que es verdad que basta la gracia de Dios. Como esa canción tan linda que hemos cantado, Jesucristo basta, es literal. Es verdad, no es una... Ay, tan bonito que suena. Sí, suena bonito, pero así sonará feo. Lo importante es que es una realidad. Jesucristo basta. Y si tienes todo, si tienes salud, tienes dinero, tienes todas las demás cosas que quieras, estás lleno de añadiduras, pero te falta el Señor, qué tristeza. Qué tristeza. Te falta absolutamente todo. Getsemaní, les hago una invitación para todos nuestros asuntos. Oremos 3 veces. ¿El apóstol Pablo oró esas 3 veces? ¿Después de eso volvió a orar por ese asunto? No. ¿Por qué? Porque ya había venido revelación del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No, el hombre de ahí salió feliz por su debilidad. Dijo, ahora me glorio, me pongo feliz en mi debilidad, porque justo es allí donde se manifiesta el poder del Señor. Hermanos, no necesitamos ni siquiera nuestra vida. Lo que necesitamos es la vida del Señor. Ahí está la verdadera plenitud. ¿Cómo disfrutarla? Solamente hay una manera. Por eso les invito, oremos 3 veces. ¿Me acompaña de pie? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu gran bondad. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Jesús allí en Getsemaní. Gracias por el ejemplo de Pablo. Gracias, amado Dios, porque tú sabes lo que necesitamos. Tú nos das la plenitud que necesitamos. A veces vamos por el dinero, vamos por un aumento de sueldo, a veces vamos por solucionar un conflicto en el matrimonio, un conflicto familiar, a veces vamos por una nueva fuente de ingreso, a veces vamos por estudiar una carrera. Y gracias porque tú nos das esas añadiduras. Pero gracias, Señor, porque en el fondo nos quieres mostrar que lo que necesitamos
es tu presencia, es a ti mismo, y que solamente tu vida en nosotros es suficiente. Ayúdanos a orar 3 veces. Ayúdanos a orar por intensidad. Ayúdanos, así sea, orar las mismas palabras hasta que tú seas que nos revelas que ya debemos parar. Ayúdanos a ser perseverantes, a ser intensos, a tener esa actitud de intensidad en nuestra oración. Ayúdanos para que oremos 3 veces. A ti, Señor, te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.